Hola colombianos, hola latinos, hola amantes de la tecnología, bienvenidos a otro capítulo de Desbaratando con Jorge. Y el día de hoy vamos a hacer el cambio de la bomba de drenaje de agua a una lavadora centrales. Acompáñame. Nuevamente te doy la bienvenida a Todo el Futuro. Te muestro esta lavadora central de 19 kilos para que la puedas comparar con la que tienes en casa. Pero también te sirve para todas las lavadoras centrales y en especial las Mave. Esta lavadora tiene un problema con la bomba de drenaje de agua. No drena agua, pero sí hace ruido como si estuviera funcionando. Y la reparación de esto se hace cambiando la bomba de agua. Estos son los materiales que vamos a utilizar. Necesitamos una pinza o alicate, un rache, la bomba nueva obviamente y una lija por si acaso necesitamos limpiar. Lo primero que vamos a hacer es acostar la lavadora en un costado, con el objetivo de poder acceder fácilmente a la parte inferior sin tener que desarmar todo el aparato. Debemos utilizar una sábana para evitar rayones contra el piso. Esta es la bomba que vamos a reemplazar. Pero mientras tanto te voy dejando arriba el enlace para que puedas ver cómo hicimos el cambio de la transmisión de esta lavadora también. Lo primero que vamos a hacer es retirar el tubo de drenaje de agua y para esto vamos a retirar la grapa con la pinza o alicate que teníamos separado. Posterior a esto vamos a retirar la conexión eléctrica que se encuentra en la parte de atrás de la bobina y vamos a hacer entonces el afloje de los tornillos que sujetan a la bomba con la tina de la lavadora. Con el rache hacemos este procedimiento, las copas varían dependiendo de la lavadora. Terminamos de retirar los tornillos con la mano para evitar daños en la rosca de la tina. Recuerden que esto es plástico y se puede dañar muy fácilmente. Una vez hayamos retirado el primero, segundo y tercer tornillo, vamos a hacer el retiro de la bomba, que es de manera muy sencilla. Lo único que debemos hacer es tirar un poco de la bomba y listo, sale totalmente. Debemos cuidar que el agua no caiga sobre el motor para evitar daños posteriores en la máquina. Esta es la bomba después de haberla retirado de su lugar. Pueden ver, no se ve ninguna anomalía por fuera, pero de todas formas vamos a hacer el destape de la misma para poder ver qué sucedió por dentro y por qué ha dejado de funcionar. Vamos a retirar el par de tornillos que se encuentran al lado y lado de la bobina y vamos a destapar con mucho cuidado la parte superior de la bomba. Aquí vamos a encontrar la turbina que se ve un poco floja, se siente un poco floja y vamos a retirar el rotor. Si nos podemos dar cuenta, el rotor está un poco mojado, pero eso no pasa nada. Pero miren lo que sucede cuando uno gira el rotor con respecto a la turbina, se dan cuenta de que no está girando, entonces está librada, por lo cual debemos hacer el cambio completo de la bomba, ya que ese rotor solo no lo vende. Y también es muy difícil de reparar y no se garantiza que quede bien hecho. Hola, ¿todavía no se han suscrito? Es fácil, solo tienen que dar en suscribirse. Y después le dan a la campanita. ¡Y listo! Continuando con la lavadora, vamos a hacer ahora la instalación de la nueva bomba. Este es el repuesto que adquirimos en la tienda oficial de Mave en Bogotá, Colombia. Vamos a hacer la colocación de la bomba cuidando que quede todo alineado conforme lo habíamos retirado al principio. Vamos a ver que todos los tornillos deben de entrar de una manera sencilla y sin tanta presión porque podemos dañar el plástico de la tina de la lavadora. Entonces con mucho cuidado vamos a tomar los tornillos, los vamos a ir colocando uno por uno. Debemos verificar que queden en su lugar correctamente, que no haya resistencia al colocarlos y con la copa de rache podemos irlos atornillando poquito a poco o con el destornillador si lo tenemos a la mano. Después con el mismo rache vamos a hacer el ajuste ligero, no podemos hacer mucha presión porque nos podemos tirar la rosca del plástico de la tina y posteriormente vamos a hacer el colocado del alambrado eléctrico. Con esto ya tenemos parcialmente la bomba colocada. Y por último vamos a colocar el tubo de drenaje y le vamos a poner su vinchita de apriete con la pinza que habíamos utilizado al principio y listo, ya quedó todo colocado. Ok, vámonos a las pruebas de funcionamiento. Vamos a colocar la lavadora a trabajar, le programamos un llenado ligero para que pueda llenar más rápidamente y podemos ver que la lavadora ya está funcionando. Recuerden que me pueden seguir en mi página web y en las redes sociales.
Una vez que ya está llena por completo, vamos a ponerla a exprimir para ver que también quedó funcionando la bomba de drenaje. Aquí podemos ver lentamente cómo la bomba comienza a drenar el agua que está en el tanque y va funcionando perfectamente, quiere decir que la reparación quedó bien hecha. Debe de seguir extrayendo el agua hasta que no quede más que la espumita por encima y debería de comenzar a funcionar la centrífuga de la lavadora, pero no lo vamos a mostrar en este video porque es muy largo. También debemos verificar en la parte de abajo que no haya escurrimiento de agua, lo que quiere decir que el sello quedó bien puesto. Y con esto finalizamos. Muchas gracias por haber visto el video. Yo sé que la vida es un sueño, quisiera entonces la oportunidad de soñar contigo en invierno y en verano.